Esta sesión lleva por nombre Manejo Actual en Diabetes Tipo 1. Tenemos dos ponentes. El primero de ellos, el doctor Óscar Flores Caloca, ya conocido por todos nosotros, es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo pediatría y endocrinología pediátrica en el Hospital Infantil de México y actualmente está en el servicio de endocrinología pediátrica del Hospital Universitario y del Hospital Materno Infantil de la Secretaría de Salubridad y expresidente de la Asociación Mexicana de Diabetes. Dejo al doctor Óscar Flores Caloca la palabra. Bueno, buenas noches. Antes que nada, quiero dar las gracias, doctor Severiano Leal, al comité organizador por la invitación. Bueno, vamos a hablar de diabetes tipo 1 en el tratamiento, pero antes que eso, pues quisiera hablar un poquito de diabetes en general para podernos meter a todo esto. Obviamente sabemos que son las diabetes, no es una diabetes. Hay muchos tipos de diabetes, las que generalmente vemos en pediatría, vemos todavía, principalmente aquí en nuestra localidad, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que cada vez observamos más por la consulta, diabetes secundarias a enfermedades, a medicamentos, vemos diabetes neonatales, que dentro de esas cuatro yo creo que son el grueso de las diabetes que vemos nosotros en la edad pediátrica. La diabetes como tal, pues sabemos que es un padecimiento que mata mucha gente. Si se fijan, en el 2013 hubo 5.1 millones de personas que murieron por diabetes. Es como si, imagínense que desapareciéramos una ciudad por año por la culpa de la diabetes. Se refiere que cada 6 segundos se muere una persona por diabetes. 1, 2. Zafo. Sabemos que la mitad de las personas que mueren por diabetes son menores de 60 años. Y aquí está un mapa que sale de la Federación Internacional de Diabetes del 2013, donde vemos la cantidad de millones de personas con diabetes en general. Obviamente sabemos que todo esto es costo. Están hablando de 382 millones de personas, del cual algo que llama mucho la atención, 46% no saben que tienen diabetes, andan caminando por ahí. Más del 80% de las muertes por diabetes ocurren en países de ingresos medianos y bajos. Como les refiero, la diabetes es cara. Una persona con diabetes, los gastos propios de la persona, váyanse por simplemente las tiritas. Cada tirita más o menos te cuesta 7, 8 pesos. Las insulinas, la nutrióloga, laboratorios. La consulta del médico no cuenta, pero si vas juntando todo, es un gran costo, y después esto agrégale las comorbilidades asociadas. Sabemos que diabetes tipo 1 se puede asociar con hipotiroidismo, con enfermedad celíaca, con algunas otras enfermedades autoinmunes, y dice la Organización Mundial de la Salud, proyecta que la diabetes será la 7ª causa de muerte para el 2030. Hablando ya más de diabetes tipo 1, de todo esto que les digo, la diabetes tipo 1 representa el 5 al 10% de todas esas diabetes. Sabemos que es un padecimiento, recalcando padecimiento porque la gente con diabetes padece diabetes, pero no se siente enferma. Si la diabetes doliera, nos duela tantito la diabetes, la realidad es que la gente estaría mejor controlada, no habría tanta muerte. Es una navaja de 2 filos, pues tampoco quiero que duela, pero por no doler, la verdad es que todos somos un poquito confiados. La diabetes tipo 1 la podemos dividir en 1A y 1B. 1A, autoinmune, 1B, idiopática, que ahí cae mucho diabetes monogénicas y otro tipo de diabetes. Existen 78,000 niños menores de 14 años que presentan diabetes por año en el mundo. De estos 78,000, 13,000 corresponden a Estados Unidos, y en México refieren 400,000 niños menores de 15 años. Este es un estudio que se hizo en el Seguro Social en el 2009. Actualmente hacen referencia a que ya son como 600,000
niños menores de 15 años con diabetes en México. Entonces, pues son números que, si se fijan, es un padecimiento con una gran prevalencia, gran incidencia y costos y comorbilidad que le presenta el paciente. Para hacer el diagnóstico, que es lo que ustedes presentan en las consultas, sabemos los criterios diagnósticos que se los quise volver a traer. Es una glicemia en ayuno, con un ayuno de 8 horas mínimo, por arriba de 126 miligramos por decilitro. A veces que nos queda duda, se tiene que repetir mínimo en 2 ocasiones. Una glucosa en una curva de tolerancia oral por arriba de 200 miligramos por decilitros a las 2 horas. En las curvas de tolerancia oral a la glucosa, nosotros en los niños abajo de los 40 kilos utilizamos 1.74 por los kilos, y es los gramos de azúcar que le van a dar. Eso es algo que siempre les preguntan en los laboratorios. Y el otro criterio son síntomas clásicos de diabetes. Sabemos poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Principalmente en los niños vemos más poliuria y nicturia que las otras. Y con esto más una glucosa al azar por arriba de 200 miligramos por decilitro. Esos eran los más clásicos. Agregamos ya también la hemoglobina glucosilada, que cuando se encuentre por arriba a 6.5%, ya desde un comité de expertos, según todo, desde hace ya algunos años, y ya está autorizado la ADA desde el 2010, que también ya la toman como criterio diagnóstico. De hecho, se puede usar también, se hacen referencia como para predisposición a tener diabetes. Sabemos que abajo de 5.7 es normal, entre 5.7 y 6.5 podemos decir prediabetes, y son gente que ya tiene 3 a 8 veces más predisposición a hacer diabetes que la población en general, y arriba de 6.5 piensen en diabetes. El tratamiento, ya para abrir el tema, que va a dar el doctor Fernando Lavalle, que no es que sea mi amigo, pero son de las personas que saben más de insulinas y de tratamiento de diabetes a nivel nacional. Voy a empezar hablando, siempre les quiero poner educación primero. Si no hay educación, si el paciente no sabe cómo agarrar los pilares del medicamento, el ejercicio y la dieta y ponerlos a trabajar. Entonces la educación es muy importante. Tenemos todavía pacientes que tienen 5 o 10 años con diabetes, les preguntas qué insulina utilizan y no saben el nombre, menos la dosis. Entonces hay que estimular al paciente para que se meta en esto. Aquí pues es a la mamá, al niño, al papá o al que lo cuida, generalmente al niño, estimularlos para que se metan a este padecimiento. Acuérdense que diagnosticamos a toda una familia, no solo a un niño. Hay grupos, aquí en la localidad tenemos a la Asociación Mexicana de Diabetes, que está fundada desde hace como más de 30 años, se encuentra cerca de la Alameda Mariano Escobedo, y ahí dan mucha educación, dan talleres semanales, dan pláticas mensuales, dan apoyo por revista, por internet, tienen grupos para apoyar a la población en cuanto a economía, dan programas de ayuda de tiritas, les pueden ayudar con materiales, etcétera. Entonces es un lugar donde se pueden apoyar si tienen algún paciente. A nosotros nos toca coordinar los campamentos de diabetes avalados por la Asociación Mexicana de Diabetes. De hecho, estos campamentos tienen más de 20 años realizándose. Nos llevamos a un grupo de niños que ya ahorita, como les mencioné previamente, cada vez la diabetes es más. Al principio eran 15, 20 niños, ahorita ya nos estamos llevando prácticamente casi 100 niños por año, y tenemos que dejar muchos niños fuera, los que ya han ido varias veces a los campamentos. Lo dividimos en niños pequeñitos y niños grandes, y aquí a veces cuando van los niños siempre dicen, no, es que me descontrolé mucho en el campamento. El campamento, por lo que les ayuda a los niños, es una ayuda psicosocial. Siempre la gente cuando tiene diabetes es porque a mí y no al que me cayó más gordo, al vecino que siempre me molesta. Y ahí van y ven que hay mucha gente con diabetes. Entonces lo que nosotros hemos visto, que después de ir a un campamento, la vida les cambia a esa persona, a ese niñito. Es un campamento, les dura toda la vida, no solamente ese año. Usualmente los hacemos en julio. Si alguien tiene un conocido y le quiere ayudar mucho con esto de la diabetes, porque es una carga que llevan toda la vida, lo pueden referir a la Asociación Mexicana de Diabetes y ahí les van a dar toda la información. Esta es una fotografía del campamento amigo. Y los otros del tratamiento que ahorita van a tocar, pues entra lo que son las insulinas en diabetes tipo 1, alimentación, siempre hay que apoyarnos de alguien especialista en esto, de una nutrióloga especializada, y el automonitoreo. Hay educadores en diabetes que nos pueden ayudar para la educación, y el automonitoreo se los puse aquí también
porque sin automonitoreo, si no hay glucometrías y no hay cuidados por la misma persona, para él mismo, nunca vamos a saber cómo aplicar la insulina, cuánto comer y cómo hacer ejercicio. Entonces, si se fijan, las bases de todo esto es la educación, el automonitoreo, y aquí viene lo que es el tratamiento con insulina, la dieta principalmente y el ejercicio como un coadyuvante. Entonces aquí le voy a pasar la palabra al doctor Fernando Lavalle, que ahorita van a venir a dar la presentación. Le damos las gracias al doctor Óscar Flores Caloca por su intervención y continúa. Vamos a dejar preguntas al final. Continúa el doctor Fernando Javier Lavalle González, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Medicina Interna en el Hospital ISSSTE en México y Endocrinología en el Hospital Universitario. Es coordinador de enseñanza pre y posgrado del Servicio de Endocrinología del mismo hospital, jefe de la Clínica de Diabetes del Hospital Universitario, publicación de 6 libros relacionados a diabetes, publicaciones nacionales e internacionales en revistas arbitradas y de difusión científica, y medalla al mérito médico doctor Salvador Subirán de la Federación Mexicana de Diabetes. Primero que nada, agradecer la invitación a estar con ustedes. Me es muy grato ver a alguno de mis maestros aquí sentado y ver a muchos compañeros que tuve en la facultad. Siempre es reconfortante reconocer caras nuevas cuando uno va a un auditorio que no conoce muy bien. Hablar en medicina interna o hablar en endocrinología no me cuesta trabajo porque conozco a la mayor parte de mis compañeros, pero venir al colegio de pediatría es un reto porque hay que mantener la atención en una enfermedad que no es muy común para ustedes, pero que para nosotros representa un azote. Entonces me da mucho gusto que me hayan invitado a estar con ustedes y quiero presentarles algo de lo que tenemos que hacer para cambiar el panorama de la diabetes en nuestro país. ¿Cuáles son las necesidades no satisfechas en el tratamiento de la diabetes tipo 1? Podemos verlo desde la perspectiva del paciente. Si lo vemos desde la perspectiva del paciente, lo primero que le quitamos es el horario flexible. Tiene que ajustarse para inyectarse, monitorearse y comer para evitar una hipoglucemia. Los pacientes quieren tener menor número de pinchazos, no quieren tener hipoglucemias porque una hipoglucemia puede hacer que pierdan el semestre, que pierdan la clase, el examen, y entonces les va mal en la escuela y se vuelve un círculo vicioso. Quieren no tener complicaciones y este es uno de los principales objetivos que tienen los padres en el tratamiento. Ellos quieren ver que su hijo llegue a la edad adulta y viva como los demás. Quieren tener calidad y cantidad de vida y para lograr eso representa un reto el tratamiento de la diabetes tipo 1. Desde el punto de vista de nosotros, lo que queremos es que las personas tengan la hemoglobina glucosilada en meta que garantice que no se complique, que haya tratamientos que imiten más la fisiología para que el tratamiento sea sencillo y disminuir las complicaciones es algo muy importante. Y desde el punto de vista de los educadores en diabetes, lo que quieren es tener un espacio adecuado para promover la educación. Nosotros les hemos cerrado la puerta a los educadores en diabetes y no les damos el lugar que tienen y la educación es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Entonces, si vemos nosotros el estudio más importante en la diabetes tipo 1 es el estudio del DSCT, probablemente ustedes ya lo conozcan, 1,400 pacientes, la mitad de ellos recién diagnosticados con diabetes en 1993, y se asignaron a 2 tipos de tratamiento, un tratamiento intensivo que eran múltiples inyecciones o ponerles una microinfusora de insulina, o la terapia convencional, 2 dosis de insulina y poco monitoreo. El programa fue para darles tratamiento durante 10 años y durante esos 10 años se logró mantener la hemoglobina glucosilada en nivel de 7 en el grupo intensivo y en nivel de 9 en el grupo convencional. Y lo que esto produjo fue una disminución prácticamente del 70% de las complicaciones de retinopatía y ustedes pueden ver en aquellos que entraron en los otros 700 en prevención secundaria que se disminuyó la progresión de la retinopatía y la misma figura se ve en la albuminuria y lo mismo se puede ver en lo que es la neuropatía. Las barras en negro representan tratamiento intensivo con una menor progresión de la neuropatía. Este es el estudio fundamental que dicta todas las políticas de tratamiento actuales en diabetes tipo 1
y fue realizado primordialmente en adolescentes y gente joven con diabetes tipo 1. La buena nueva es que después de haber terminado el estudio, en los siguientes 10 años, ustedes pueden ver que los que tenían 7 se descontrolaron un poco y que los que tenían 9 la bajaron a 8, y es el primer estudio que demuestra que se disminuye la mortalidad cardiovascular por diabetes. Se necesitaron 20 años de seguimiento para demostrar que tener la glucosa en lo normal, la hemoglobina glucosilada en lo normal, produce una disminución en la mortalidad cardiovascular. Y entonces es muy importante porque la primera labor de tratamiento en diabetes tipo 1 se hace con endocrinólogos pediatras y pediatras. Y la base del tratamiento es que uno logre tener 7 de hemoglobina y la mantenga bien la mayor parte del tiempo. Y los primeros 5 años son vitales para el desarrollo de las complicaciones crónicas a largo plazo. ¿Cuáles son los criterios esenciales para poner una microinfusora? Porque me pidieron que hablara de lo actual. El tratamiento con insulina de 3 o 4 dosis al día es cosa del pasado. Eso viene desde 1993. Lo actual es el uso de las microinfusoras. Una microinfusora es un aparato que tiene un tornillo sin fin que libera insulina en forma programada y le puede dar insulina prandial o insulina basal a un individuo que tiene diabetes tipo 1. ¿Cuál es la terapia? Ustedes pueden ver que el conocimiento del conteo de carbohidratos, que los pacientes estén bien motivados y que haya una comunicación adecuada con el equipo es indispensable para poder poner un aparatito de estos. Se necesita un team para poder ponerle a un individuo una microinfusora. ¿Cuáles son los contras para las microinfusoras? Los contras es que se puede desarrollar fácilmente cetoacidosis, puede haber infecciones en el sitio del catéter, los costos pueden ser altos, la imagen de estar conectado a un aparato puede costarle mucho a un individuo, en los niños no tanto, en los adultos sí cuesta más trabajo porque no están acostumbrados a tener la tecnología. ¿Cuáles son los pros? Que se puede lograr el mejor control y la mayor libertad en los horarios con una microinfusora para poder tratar a estos pacientes. Les da flexibilidad en las comidas, menos hipoglucemias, se puede hacer ejercicio sin perder el control de la glucosa, esquemas variables de trabajo y mejora la hemoglobina, siempre y cuando se haga el monitoreo o uno utilice el sensor continuo de glucosa con una microinfusora. Y por supuesto va a dar menos inyecciones, un catéter les puede durar de 3 a 5 días dependiendo del cuidado, y entonces las inyecciones se vuelve una cada 4 días en lugar de ponerle 5 piquetes al día. Eso facilita el tratamiento. ¿Qué es lo que tiene una microinfusora? Un reservorio de insulina, que los hay de diferente capacidad para niños y adultos, un motor que es un tornillo sin fin, un programa de liberación de insulina que está individualizado, que puede dar insulina basal o insulina en bolos, y un dispositivo que puede medir la glucosa cada 5 minutos en forma continua y estar sincronizado con la infusión de insulina para el paciente y le permite poder programar y reprogramar el aparato. Los nuevos aparatos, cuando el paciente entra en hipoglucemia, apagan por sí solos la infusión de insulina durante 2 horas y luego la vuelven a encender. Y eso se debe a que los chips de computadora han mejorado. Todos tenemos la experiencia de las tablets que van sustituyendo a las computadoras, y eso es la sofisticación del software que podemos tener con estos nuevos chips. Y lo que buscamos es que lo que hay en secreción de insulina con respecto a la alimentación sea igual cuando uno le pone una microinfusora, y entonces el individuo, cuando ingiere un alimento y empieza a subir la glucosa, tenga una descarga de insulina programada para eso. Lo nuevo en insulinas viene en los análogos, lo que ustedes conocen tradicionalmente, la doble cadena de aminoácidos que forma la insulina, y las nuevas insulinas lo que hicieron fue cambiar la posición de los aminoácidos, agregar algunos, poner un ácido graso, y eso nos da un perfil de acción diferente para las insulinas. Y entonces lo nuevo también en el tratamiento de la diabetes tipo 1 son las insulinas fabricadas para tener un mejor perfil. Y entonces uno puede ver en la acción de la insulina que tenemos preparados de acción ultra rápida que son prandiales, que deben de utilizarse justo antes de comer y que para los niños nos dan una ventaja. Antes le decía uno a los papás, le vas a poner tanto por lo que va a comer. Y el niño de repente le entra el amache y dice, no me voy a comer la comida. ¿Y qué pasa? Una hipoglucemia.
Con estas insulinas que empiezan a actuar en 5 minutos, uno puede ver cuánto comió el niño y el papá luego le puede poner la cantidad de insulina necesaria para lo que comió, porque ese perfil de acción es que empieza a hacer en 5 minutos de acción. La otra instrucción era con la insulina rápida humana, que había que ponerla media hora antes de que comiera. Por eso hablaba yo de la flexibilidad en el tratamiento. Entonces estas nuevas insulinas nos permiten tener un mejor control. Y las insulinas ultralentas, como son de Detemir, Glargina y Degludec, nos permiten tener una mejor insulina basal. Son insulinas que no tienen pico, porque son de acción muy lenta, y esta nueva insulina que es Degludec dura 48 horas. Eso permite entonces que cuando uno pasa 3 días en esa insulina, se superponen las curvas y ya da un perfil de acción basal. Esta es la insulina más nueva que hay, está aprobada para su uso en adolescentes, todavía no en niños menores de 12 años, pero dentro de pronto se va a empezar a utilizar entre los 6 y más años de edad. Y eso permite un mucho mejor control, porque nos hace que entonces podamos tener insulinas de acción ultra rápida y una insulina basal que aquí pudiera ser Glargina, Detemir o Degludec, y que nos darían un mejor control para esos pacientes que no tienen la manera de comprar una microinfusora. Las dosis basales varían dependiendo de cada individuo y puede haber múltiples patrones. Por eso se necesita un team y el monitoreo para que el médico pueda ajustar esos patrones de secreción para los pacientes. Entonces lo que hacemos nosotros es colocar una insulina basal que va a ir dependiendo del horario del día. El aumento de la insulina basal en las primeras horas del día se corresponde al pico de secreción de hormona de crecimiento y eso evita que los niños amanezcan muy altos. Y en la noche antes de irse a dormir se necesita menos insulina porque hay menos hormonas contrarreguladoras de la insulina. Y entonces uno puede ponerle 24 flujos diferentes al día a la microinfusora y luego ponerle insulina que cubra cuando el individuo va a comer. Y si come mucho requerirá mucha insulina y si come poquito va a requerir poquita insulina. Y a la hora que vaya a comer se la pone con la microinfusora en el momento. La ventaja de estos aparatos es que, por ejemplo, si va a comer pizza, que la pizza es un alimento que tiene mucha grasa y que hace que el azúcar se absorba muy lentamente, le puede poner un bolo que en lugar de pasárselo en 5 minutos se lo pase en media hora o en 1 hora. Y eso permite un mejor control. Esas son las ventajas de tener una microinfusora en la cual utiliza uno un patrón de secreción basal y uno le va a acomodar por cada comida en esa programación los bolos que requiera para cada comida. Aquí están viendo ustedes un bolo dual para cuando se come con mucha grasa hay una primera liberación y una segunda liberación que está por encima del basal. Y eso nos facilita mucho el control cuando uno utiliza esta programación. Las siguientes 3 diapositivas las voy a pasar rápido porque es realmente el know-how de cómo programar una microinfusora y no creo que sea el objetivo de la charla, sino dar a conocer este mecanismo. Pero aquí uno tome en cuenta si el paciente está bien controlado o no. Un sistema de infusión continua es más efectivo que las otras insulinas y por lo general requiere que le bajemos de un 20 a un 25% de la infusión basal, de lo que ya tenía ese individuo. Si el paciente no estaba controlado, a lo mejor le voy a tener que poner más, pero si estaba bien controlado, ese requiere un ajuste a la baja. Y utilizamos nosotros un Bolus Wizard, que es un calculador automático que nos va a decir cuántas unidades se debe poner, dependiendo de la hora del día, para corregir la hiperglucemia o por lo que vaya a comer de carbohidratos. Y por ejemplo, el muchacho le pone, voy a comer 40 gramos de carbohidratos y traigo 200 de glucosa y el aparato automáticamente le calcula porque nosotros le pusimos qué sensibilidad tiene y cuántos gramos metaboliza una unidad. Y de esa manera se facilita el tratamiento porque el niño ya no tiene que estar calculando o la mamá o el papá ya no tienen que calcular, lo hacen automático. Y eso queda registrado en la memoria de la microinfusora y nos permite a nosotros saber en el consultorio si la programación es correcta o no. También podemos sacar cuál es la sensibilidad para poder ver y decir que una unidad, cuántos miligramos de glucosa en sangre le va a metabolizar. Dividir 1800 o 1550, dependiendo de la circunstancia del niño, nos va a decir cuántas, entre la dosis total de insulina del día, nos va a decir cuántos miligramos le metaboliza una sola unidad. Y
Y entonces lo que hay que revisar siempre en la microinfusora son las alarmas, porque si se deja de poner insulina en 4 horas puede desarrollar una cetoacidosis. Hay que ver también que en los casos de tener hiperglucemia y si los pacientes tienen más de 250 es recomendable ponerse un shot con jeringa para corregir esa hiperglucemia y ver que no disfuncione la bomba y que el set de infusión no esté desprendido de la piel, que a veces eso sucede con los niños muy pequeños que andan jugando y se arrancan el set de infusión. Ustedes pueden ver aquí diferentes ejemplos. Esta es la bomba de Ánimas, esta es la de Roche, esta bomba es la de Minimed, y así es como se colocan. Se colocan para traerla con un catéter. Este es el reservorio de insulina, este es el sensor para el monitoreo continuo de glucosa, y este aparatito le manda aquí, y ustedes pueden ver aquí una gráfica y el valor de glucosa que trae. Ese es el aparato que es más vendido aquí en México. Tenemos este y tenemos también el Omnipod. Este es como un huevito que se pone entero y se quita al terminar la infusión. Realmente esos sistemas han avanzado mucho y permite que nosotros tengamos un buen manejo. Hay casos, afortunadamente pocos, de diabetes neonatal, y ustedes pueden ver cómo en este caso hay que elegir el sitio correcto y el catéter correcto para poderle poner la microinfusora. Cualquier edad puede ser buena para utilizar una microinfusora. Y tener un sensor continuo de glucosa facilita el monitoreo. Se necesita, sobre todo con los niños, agentes anestesiantes para poder poner los catéteres y los sensores, lo hacen más fácil. Se necesita buena pegadura porque en Monterrey se suda mucho durante muchos meses y eso es causa de que se desprende el catéter. Estos son los diferentes aplicadores que hay para poner los sets de infusión. Los hay de todos tipos, con aguja flexible, sin aguja flexible, con aguja de metal, con cánula de metal. Hay una gran variedad de equipos y se adaptan para todos los casos. Entonces eso permite y facilita mucho el control. ¿Okay? Estos pegamentos como el Benjuí que nosotros conocemos pueden ayudar a que se peguen. Hay que tener cuidado con esos porque de repente la piel es muy sensible y luego tienen una quemadura por ese pegamento y se nos complica más esa situación. ¿Cómo se puede llevar la microinfusora en el caso de los niños? Esos son ejemplos de cómo se puede llevar. ¿Okay? Todo tipo de estrategias para poderlos poner. Calzoncillos especiales, mamelucos para en la noche, lo que ustedes quieran hay sofisticado para poderlo utilizar. ¿Okay? Los equipos se han modificado para que sean agradables para los niños y los pequeños y que tengan una forma adecuada. Y las alternativas, que es la segunda parte de lo que vamos a hablar ahorita, de las alternativas actuales que tenemos para el tratamiento, sería el trasplante para sustituir la función. Y la segunda parte de la charla, habiendo visto las nuevas insulinas y lo que es las microinfusoras, que son el tratamiento actual, nos dedicaremos a ver ahorita lo que sería el trasplante de páncreas o de islotes, donde hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, en esta alternativa de ponerle un páncreas, se va a disminuir la dosis o puede quedar independiente, mejor estabilidad glucémica. Desventaja, pocos donadores, y desde que hay antialcohólicas, muchos menos. Las antialcohólicas eran los que nos daban donadores. Bueno, antes de las antialcohólicas, cuando no había, los alcoholes eran los que daban los donadores. Ahora tenemos menos donadores. Yo por eso soy contrario a las antialcohólicas. Desventajas, deterioro en el resultado a corto plazo. La vida útil de un páncreas trasplantado junto con un riñón es 8 años. El riñón puede durar 20, pero el páncreas solo dura 8. Y eso es porque la ciclosporina es citotóxica para el páncreas, para la célula beta. Y entonces poner un órgano de un páncreas sin la necesidad de un riñón hace que el páncreas dure 5 años. ¿Cómo se explica eso? Porque cuando a uno le ponen un riñón, el marcador de creatinina es muy sensible para ver el rechazo y te tratan el rechazo de inmediato. Pero cuando te ponen el puro páncreas, no hay una elevación de la creatinina rápida y no hay una elevación de la glucosa rápida para ver que hay un rechazo. Y como no se trata el rechazo, la durabilidad del tejido pancreático es mucho menor. El trasplante de islotes pancreáticos se ponen en el hígado donde se concentran todas las drogas para lo que sería la eliminación, y eso hace que los medicamentos para evitar el rechazo estén en alta concentración
en el momento en el que está el islote y eso lo deteriora con mayor facilidad. Por eso el trasplante de islotes dura 1 año y medio. Entonces las alternativas de sustitución de la función con trasplantes no han progresado mucho, sobre todo porque no tenemos un buen sitio donde colocar el islote y el páncreas no es el mejor órgano para trasplantar. ¿Qué nos queda? Pues irnos al trasplante de células madre para ver si esto pudiera cambiar. Nosotros podemos tener células madre hematopoyéticas de tejido mesenquimal o de las células progenitoras. Estas células hematopoyéticas van hacia la tolerancia y la inmunomodulación y para nosotros son muy importantes en el trasplante porque el 90% de los casos de diabetes tipo 1 tienen un mecanismo autoinmune y entonces requerimos una reprogramación del sistema inmune en estos individuos y si utilizamos células de origen hematopoyético pudiéramos tener 2 cosas, la regeneración del tejido pancreático pero al mismo tiempo una reprogramación del sistema inmune para evitar que ese individuo siga haciendo anticuerpos. Entonces uno puede ver que el incremento de la masa de células beta puede ser por regeneración de las células o la preservación de las células beta que hay. Para preservar las células beta en un individuo, yo lo que puedo utilizar son células madre hematopoyéticas porque lo que voy a hacer es cambiar el sistema inmune, detener la agresión y las células madre viajan a donde hay marcadores de inflamación y si el islote está inflamado entonces podemos nosotros empezar a regenerar ese tejido y ustedes van a ver en lo que les voy a presentar al final de la charla que el trabajo que estamos haciendo en la universidad requiere que los individuos que entran a un trasplante de células madre para la regeneración del islote tengan menos de 3 meses de evolución porque entonces todavía les queda una buena cantidad de células beta que pueden ser regeneradas o rescatadas con este tipo de tratamiento. Las células madre embrionarias, hay muchos protocolos de diferenciación. Ustedes están en contacto con guardar el cordón, hemos oído acerca de la médula que hay en los dientes, la utilidad de esas células. El problema es que cuando vemos un individuo que tiene diabetes, lo más probable es que no tenga un cordón guardado. ¿Okay? Entonces, si no tiene el cordón guardado de donde saldrían las mejores células, entonces hay que trabajar con lo que tenemos y las células hematopoyéticas son una buena alternativa, sacarlas de la médula ósea. Para generar células beta en grandes cantidades a partir de células embrionarias, se requiere que uno utilice medios especiales y una serie de señalización a través de péptidos para madurar la célula beta y hacerla secretora. Por ejemplo, ahorita sabemos que si a la célula beta no se le pone GLP-1 y no se le pone gastrina, no se vuelve liberadora de insulina. Yo la puedo tener que produce insulina y se ven los gránulos de insulina, pero no libera a menos de que yo la cultive en un medio en su etapa de crecimiento que tenga gastrina, porque eso se requiere para poder formar la señalización y la transducción de esa señalización para convertir esa célula en una célula liberadora de insulina y no solo productora. Células madre pluripotenciales inducidas es otra de las cosas que se pudiera trabajar. Por ser autólogas ofrecen una ventaja sobre el rechazo. Y aquí es donde uno dice, bueno, lo que va a venir en unos años más de estas células que provienen de los cordones es una buena alternativa. Pero en el momento no todo mundo tiene esa alternativa. Y ustedes pueden ver en esta publicación cómo se ha descrito la obtención de células beta a partir de fibroblastos que responden a glucosa en modelos de diabetes tipo 1 y tipo 2, en modelos animales. Entonces la diferenciación de una célula para hacerla productora se puede hacer y esa parte lleva mucho trabajo y una serie de inducción con péptidos para poderlo lograr. Entonces lo vuelve poco práctico para el día a día y poder lograr en ese sentido tener el acopio suficiente de islotes. Entonces la seguridad de las células obtenidas versus las células madre es algo de lo que hay que ver. Existió un protocolo en Guadalajara donde sacaban células madre mesenquimales del tejido adiposo, le pedían al paciente que diera 30 centímetros de grasa, se obtenía con una jeringa, se llevaba al laboratorio, se hacían crecer las células madre mesenquimales y cuando se les volvieron a infundir esas células a los pacientes, sucedieron 2 cosas.
Uno, como eran pacientes con diabetes tipo 2, no se les quitó la diabetes porque tenían resistencia a la insulina. Y dos, contaminación con micobacterias, y se cerró el protocolo porque hubo varios pacientes con tuberculosis. El manejo de estas células es delicado y el hacerlas crecer en un medio requiere una sofisticación para el aislamiento que no existe en nuestro país en todos los laboratorios. Afortunadamente el banco de hueso en el hospital universitario tiene todas las facilidades que se necesitan y de hecho ellos ya cultivan cartílago para el reemplazo de cartílago. Entonces las células madre embrionarias halogénicas, nosotros decidimos en la universidad empezar a utilizar las células madre hematopoyéticas porque son las más fáciles de manipular. Y no estamos haciendo algo que no se haya visto en la literatura. Las células madre hematopoyéticas autólogas, lo que vamos a hacer nosotros es un reset de la autotolerancia inmune, porque para poder hacer el trasplante hacemos lo mismo que se hace en un caso de linfoma o de leucemia. Es como si hiciéramos un trasplante de médula. Damos una ablación con quimioterapia, damos una estimulación para obtener células madre, se colectan, volvemos a dar otra vez quimioterapia para lograr una cuenta de 100 blancos y después se hace la infusión de las células madre como una autotransfusión. Y ese es el protocolo que hemos estado siguiendo. Los islotes halogénicos más células madre se están utilizando en el Diabetes Research Institute en Miami y ustedes pueden ver que poner islotes de un donador que no es compatible con células madre hace que el trasplante sobreviva más. Nosotros decíamos que el trasplante de islotes solos dura por lo general de 1 año, año y medio. Cuando se pone con células madre sabemos que pueden durar más tiempo. Entonces esto se debe al reset de la inmunidad y esto ha dado a que se trabaje en diferentes protocolos. Este es el primer estudio publicado en el JAMA, hecho en Brasil, un estudio fase 1-2 donde se metieron 23 pacientes con diabetes tipo 1 que tenían anticuerpos positivos, y tenían 6 semanas de diagnosticados. Estos pacientes se incluyeron entre el 2003 y el 2008. Las células se movilizaron con ciclofosfamida, factor estimulador de colonias, se criopreservaron y luego fueron inyectadas por vía intravenosa. Y uno puede ver que estos pacientes durante el seguimiento a 58 meses, 20 pacientes estuvieron libres de insulina. Se logró el 100% de independencia de insulina. No en todos, en algunos fue transitorio. Tiempo promedio libre de insulina 30 meses. El problema de este protocolo es que los pacientes tenían que estar internados por 4 semanas y la quimioterapia es una quimioterapia más agresiva. Entonces ellos decidieron ese protocolo, los eventos adversos graves, neumonía bilateral, enfermedad de Graves, hipogonadismo hipergonadotrófico, un paciente con hipotiroidismo autoinmune, que es el riesgo de la quimioterapia en ese sentido. Y están viendo cómo les fue en las curvas de péptido C y cómo se ve después del trasplante, cómo mejoran los pacientes y tienen pretratamiento estos niveles de péptido C y después se elevan los niveles de péptido C, que es un reflejo de lo que hay en secreción de insulina. Entonces, esto motivó que nosotros hiciéramos algunas otras cosas acá y cambiáramos un poco el protocolo. El protocolo que les voy a presentar ahorita nace de la colaboración del servicio de hematología. La doctora Olga Cantú es la responsable en hemato y un servidor es el responsable en endocrino. El doctor David Gómez y el doctor Jesús Zacarías Villarreal han apoyado el proyecto y el doctor Alfonso Zapata, quien es endocrinólogo, está con nosotros. Nosotros ya teníamos experiencia previa de trabajo con células madre, no estábamos haciendo algo nuevo. Habíamos hecho trasplante de autólogo de células madre hematopoyéticas para cambiar lo que es la circulación a nivel periférico y aunque no se ve muy bien, ustedes ven aquí las pocas rayitas que hay en esta arteriografía en miembros inferiores y vean cómo empieza a haber una diferencia después del trasplante de las células autólogas. Se logró en este protocolo de inyectar células madre en las piernas la preservación de las extremidades en individuos que tenían insuficiencia arterial periférica en forma muy importante. Y esto mejoró en ese sentido. Mejoró también la velocidad de conducción nerviosa y por eso nos decidimos hacer el protocolo primordial que tenemos ahorita.
Hicimos una modificación al protocolo brasileiro porque hicimos una inmunosupresión diferente. El tratamiento es totalmente ambulatorio y se redujo el costo del mismo. Fue aprobado por el Comité de Ética Institucional, sujetos que tienen 3 meses de evolución, anticuerpos positivo, y les hicimos dinámica para ver que tuvieran secreción de insulina. Al momento llevamos 19 sujetos incluidos en el protocolo y llevamos trabajados 25 pacientes porque hay pacientes que están fuera de protocolo, 15 sujetos evaluados, de los cuales les voy a dar algunos datos, 9 hombres y 6 mujeres, de entre los 8 y los 18 años de edad, evolución 80 días, índice de masa corporal delgados, anticuerpos positivos y vean la hemoglobina glucosilada, sí tenían diabetes, es mayor a 6.5. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entran a la firma del consentimiento, se les hace los anticuerpos y las curvas, se les da el perfil para el trasplante de células madre, se les administra ciclofosfamida a dosis menor a la usada en Brasil, se utiliza factor estimulador de colonias, se procede a la féresis de las células madre, volvemos a dar nuevamente quimioterapia, se reinfunden las células madre y esto nos lleva prácticamente 14 días, el cual el paciente está yendo a la consulta, es en forma ambulatoria. Se realizan pruebas cada 3 meses y cada 6 meses para el seguimiento de los pacientes. Este es uno de los pacientes que fue sometido, esta es la máquina para la féresis, estaba en el momento, ustedes pueden ver aquí, de la infusión de los medicamentos para prepararlo. ¿Qué resultados tenemos? El primer paciente, un fracaso total, no quedó con independencia de insulina. El segundo paciente, 50% de insulina por 8 meses de observación. El tercer paciente, sin cambio en la dosis de insulina. Cuarto paciente, éxito total, independencia de insulina 100%, 30 meses de observación. O sea, ese paciente lleva 2 años y medio prácticamente libre del 100% de insulina, con hemoglobinas glucosiladas de 5. Paciente número 5, reducción del 50%, paciente 6, reducción de insulina a los 6 meses y ahorita sigue libre de insulina por 12 meses. Entonces tenemos éxito parcial en algunos pacientes, tenemos éxito total en algunos otros y ahorita pudiera yo adelantarles porque estamos en el proceso de escribir el paper para la revista, que realmente ahorita más del 50% de los individuos se benefician con una reducción muy importante en lo que es uso de la terapia con insulina. Entonces, en esta parte de aquí nosotros sabemos que los resultados de independencia se empiezan a ver a los 3 meses del trasplante y la mejor parte es a los 6 meses para poder decir quién se va a quedar con independencia total. Y realmente en el proyecto ahorita lo que hemos hecho es un abordaje con células madre que son embrionarias que pudiera cambiar el panorama para estos jóvenes y si le quitan la diabetes o lo hacen que entre en remisión por algunos años, le van a dar un estilo de vida distinto, le van a quitar la carga a la familia y pues prácticamente es como un volado, 50% de la gente le va a funcionar y un 50% de la gente no le va a funcionar. Los resultados preliminares con las células madre hematopoyéticas son, desde el punto de vista de nosotros, muy alentadores y se tiene contemplado el uso de trasplante conjunto de islotes en algún futuro para poder tener también esta alternativa para los pacientes. Muchas gracias por su atención. Quiero mencionar lo siguiente. Hace un mes vino el doctor Fernando Stein de Texas Children. Le comenté esta plática y dice, excelente, en Estados Unidos esto no se hace. Él así me lo dijo, Fernando. Así es que la regulación para la experimentación con células madre en Estados Unidos no les permite este tipo de protocolos en este momento. De hecho, proyectos de este tipo a nivel mundial somos 5 centros los que estamos trabajando en este tipo de trasplantes. Realmente el centro de Brasil se cerró porque quien era el líder del proyecto falleció hace 1 año y medio porque se quedó esperando un hígado para trasplante. Él falleció por insuficiencia hepática y entonces el proyecto se paró allá. Existen 2 centros en Europa y 2 centros en China. El doctor Óscar Flores Caloca me hablaba de gente que está trabajando en Barcelona.
pero eso implicaba costos de 3 a 5 mil dólares, y cuando dijo, oye, pues aquí está Fernando, dice, pues de una vez. Realmente este tipo de proyectos con células madre hematopoyéticas no hay muchos, porque se tiene la circunstancia de pensar que las células hematopoyéticas no son lo suficientemente buenas. Aquí una de las cosas que nosotros estamos analizando y nos dimos cuenta es que entre más pronto llegue al trasplante, le va mejor. ¿Por qué es eso? Porque tiene menos agresión por el sistema inmune. Entre más baja sea la glucosa al momento del diagnóstico y menos tiempo tenga de evolución, mejor les va. Menos daño. Menos daño, y tienen mayor cantidad de células beta, que es lo que tú le tratas de preservar. La mitad de esto funciona porque le quitas los anticuerpos. La disminución de los anticuerpos anti-GAD empieza a las 48 horas de que les das la terapia para bajar los linfos, porque a final de cuentas tú los dejas de producir y se van a ir bajando en una curva, y en 15 días prácticamente ya no tienes el ataque de esos anticuerpos. Y la mitad del chiste del proyecto es ese, reprogramar. Una cosa anecdótica, por ejemplo, tenemos un paciente que vivía con aftas todo el tiempo. Después del trasplante lleva 2 años sin volver a tener un afta. Es un padecimiento autoinmune, tiene un problema ahí en la inmunidad celular, y en la reprogramación se corrigió ese defecto. Y entonces le quitas esa clona que tiene, que te está produciendo el anticuerpo, y al regenerar todo, regeneras otra vez el sistema inmune. Entonces es un reset de la inmunidad, que es parte del beneficio del trasplante. Bien, si alguien tiene alguna pregunta. También queremos comentar que hay ahorita gente conectada a internet de México, Guanajuato y de Perú. No sé si de por ahí hay preguntas o de aquí de los asistentes. Pues bien, le damos las gracias al doctor Fernando Lavalle y a Óscar Flores Caloca